Gloria a Dios, estamos aquí en su programa Teología, la Biblia, encontrando perlas que el Señor ha dejado en la palabra de Dios para que los hijos y nuestros hijos podamos disfrutar de ellas. Aleluya. Y hoy te tenemos un tema acerca de lo que es Jonás. Pastor. Amén. Bienvenidos, tenemos el privilegio de tenerlos con nosotros y la bendición y el gusto de poder transmitir el día de hoy. Como decía Pastora, vamos a escudriñar en el libro de Jonás. El mensaje, valga la redundancia, se llama un mensaje de salvación. El libro de Jonás, como todos saben, está entre los profetas menores. Hay 5 libros de los profetas mayores, está Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, Lamentaciones, y el resto de los profetas son llamados menores. Y en el orden de la Biblia, en el 5.º libro, está el libro de Jonás. Vamos a leer Jonás en esta hora, amén. Amén. En el capítulo 1, del verso 1 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Santo sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Jonás ejerció su ministerio cuando el rey Joroboam II estaba en el trono, y su ministerio fue desarrollado entre los años 783 al 743 a.C. Bueno, este es un dato histórico, pero en todo lo que son números, en todo lo que encontramos en la Biblia, el Señor tiene algo para nuestra vida espiritual, tiene algo para nosotros. Jonás, dice la palabra, que era hijo del israelita Amitai. Y Amitai significa verdadero, firmeza y fidelidad. En la antigüedad, cuando le ponían un nombre a alguien, era porque Dios lo permitía, porque así iba a ser su carácter, así él se iba a desarrollar, así él iba a ser en su corazón. Entonces podemos ver, la Biblia no habla mucho de Amitai, el papá de Jonás, lo habla en Reyes como lo habla aquí en Jonás. Entonces este varón, podemos ver que el carácter que él tenía era un carácter de firmeza. Él era fiel hacia Dios. Su búsqueda hacia Dios era verdadera. Jonás, su nombre significaba paloma. Y si nosotros vemos, ¿qué es una paloma? Es una palomita, es dócil, es mansa. Es manso, es como paloma. Sí, amén, palabra. Así dice su palabra. Pero como vamos a desarrollar en este tema y verlo, Jonás presenció ciertas situaciones desde niño en su vida, vio asesinatos, vio robo, vio violencia, vio cosas, y entre ellos lo que los ninivitas hacían. Entonces su corazón tendió a dañarse de alguna manera. De hecho, cuando tú tomas una paloma y no la has tenido contigo, y es una paloma que no ha estado en un lugar, tú la sacas y vuela y se va. Y no hace, por ejemplo, lo que tú quieres. Le das tu comida, quieres que esté ahí, esto. Entonces, Jonás, su corazón tenía que ser cambiado. Tenía Dios que trabajar en la vida de él. Pastora. Entonces, el tema de hoy es un mensaje de salvación. Dice su palabra que Él nos ha venido a dar paz y vida. Amén. Entonces, todo espíritu de temor no proviene de nuestro Padre Celestial. Así que hoy vamos a aprender acerca de la vida de Jonás hasta llegar al punto de entender cómo Dios tiene misericordia de aquellos que se humillan y se arrepienten de sus pecados. Y como ejemplo vemos que él nos dice la palabra de Dios que él vivía en Gat-Efer, que era una frontera en la cual Jonás se daba cuenta de todo lo que hacían las personas que no conocían al Dios vivo. Eran personas sanguinarias que posiblemente hasta lastimaron e hicieron daño
a sus propios familiares. Jonás se dio cuenta de todas las locuras, tal como ahora muchos cristianos nos damos cuenta de lo que está aconteciendo y lo que ha acontecido en el mundo. Pero es el momento del despertar, porque entonces Amén. Dios provoca a Jonás y lo envía para que hable su palabra y lleva un plan de salvación y de arrepentimiento para el pueblo de Nínive. Y vemos acá que nos habla un poquito más de Jonás, que era un profeta, en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Amén. Y dice así: y restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Entonces nos enseña aquí la palabra de Dios en Segunda de Reyes 14:25, que Jonás fue un profeta que Dios envió y estuvo en el tiempo de Jeroboam II, que los viernes estamos hablando de lo que son los reyes, pero de antesala estamos hablando de lo que es el tabernáculo, que es sombra y figura de Cristo Jesús en nuestras vidas como cristianos, y luego nuestro caminar hasta llegar al trono, que es el Padre Celestial, que solo es a través del Hijo, y que tenemos que pasar por ese lugar, primero, que es la puerta, y segundo, donde está el holocausto, que es Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pastor. Sí, como vimos al principio, Jonás vivía aquí en esta frontera, donde a su alrededor había violencia, donde llevaban pueblos paganos, pueblos idólatras, donde los pueblos sanguinarios llegaban y hacían tantas cosas. A veces nosotros como hijos de Dios Dios permite o nos situamos en un lugar donde hay situaciones difíciles, donde hay violencia, donde hay cosas que a los ojos de Dios y a las nuestras son malas. Pero no es que Dios se equivoque. A veces muchos se preguntan, pero ¿por qué yo estoy aquí? ¿Pero por qué yo estoy viviendo cerca de esta situación? ¿Por qué hay cerca de mi vida brujos? ¿Por qué hay ventas de drogas? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay aquello? Pero a Dios no se le escapa nada. Dios tenía un propósito por el cual Jonás estaba en ese lugar. Había un propósito santo y divino, el cual vamos a ver conforme desarrollemos este tema. Entonces, Dios quería que él fuera luz en medio de las tinieblas, en medio de esa oscuridad. Dice Isaías 29:18, en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Dios te ha puesto a ti, a mí, como luz, como lumbrera en medio de las tinieblas, en medio de lo que el mundo está pasando, a través del temor que hay, ese temor asolador que ha venido a todo el mundo a través del virus que ha venido. Nos damos cuenta cómo algo microscópico, algo diminuto, ha puesto de rodillas a naciones, a potencias. La gente, la medicina, la ciencia no sabe qué hacer, pero nuestro Dios glorioso y maravilloso sí sabe qué hacer con nosotros, pero tenemos que disponernos a hacer su voluntad. Y como te repito, a veces estamos situados en situaciones o en lugares donde a nuestros ojos o a los ojos de los demás no es agradable la situación que se vive, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene algo grande que quiere que tú y yo hagamos, desarrollamos en su eterna y bendita voluntad. Pastora. Amén, gloria a Dios, y les agradezco a mis hermanos que están aquí conectados y nos están saludando. Al hermano Miguel, Rosa de la Cruz, Yadira Carbón, Yad, Ramón Asensio, Dios me los bendiga, y a aquellos hermanos que se están conectando. Estamos hablando ahorita de lo que es un mensaje de salvación, cómo Dios envía a Jonás y cómo Dios lo pone en un lugar estratégico en el reino del norte, en el tiempo de Jeroboam, que estamos hablando los días viernes a través de la radio, cómo es que este rey, lo vamos a ver adelante, que este rey era del norte y le falló al Señor, pero eran los tiempos de Jonás, y lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, y cómo Dios los puso a Israel en un lugar estratégico. Como decía el pastor, cada uno de mis hermanos, algunos están en Chile, otros en Colombia, Cuba, Venezuela,
Dios nos puso en un lugar estratégico. Amén, y ahí el así Señor es. nos va a sostener. No tengáis miedo, no os preocupéis. Dice la palabra de Dios que debemos de ser esforzados y valientes, porque ese Amén. espíritu de temor no proviene del Señor. Y Dios está permitiendo, porque el hombre, el ser humano, se ha apartado de la misericordia de Dios, pero el Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y Él nos va a sostener en medio de cada tribulación que Amén. pueda sobrevenir. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Dios quiere que tu iglesia, que tu amado, que tu amada de Gloria a Cristo, Dios, te levantes en oración, que Así tengas es. una relación con el Señor y podamos predicar la palabra a aquellos que tienen hambre y sed, a aquellos que tienen necesidad, y poder enseñar esa palabra, y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Amén. Sin temor alguno, porque Él te da la fuerza. No es nuestras fuerzas, sino las de Cristo que está en Gloria a Dios, nosotros. sí, Él viene como poderoso gigante delante de ti. Él viene peleando tu batalla. Él quiere darte la victoria, pero eso es lo que propongamos en nuestro corazón y levantemos nuestro espíritu delante de Dios. Nos humillemos delante de Él y le digamos: Señor, henos aquí. Queremos hacer tu voluntad. Vamos a caminar en medio de esto que está viviendo la tierra, en medio de este acontecimiento, en medio del temor, de la incertidumbre, todo aquello que se está moviendo en los aires. Aleluya, gloria a Dios. A los amados hermanos que ahorita se están conectando, estamos hablando acerca de Jonás, cómo Dios le manda a él con un plan de salvación, y nos da un ejemplo, cómo Dios nos envía a nosotros como iglesia, como benditos del amado, para poder proclamar Amén. su palabra y que seamos luz para las naciones. Y tenemos un ejemplo de eso, y quisiera hablar de la reina de Saba en Primera de Reyes, capítulo 10, verso Amén. 1, donde dice: Gloria a Dios. oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Vemos que ella venía de tan lejos, de un lugar lejano, y ella venía a ver qué es lo que la grandeza de un hombre. Pero ¿sabes qué? No se encontró con la grandeza de un hombre, se encontró con la grandeza de un Amén, Dios la gloria vivo, de Dios, sí. que da vida, Santo que sea el salva, que edifica, que restaura, en el nombre de Jesús. Y el verso 6 dice: y dijo el rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas, de tu sabiduría. Amén. Entonces, Gloria cuando a Dios, ella aleluya. llega, se da cuenta Santo sea el que la Señor. sabiduría de Dios está ahí, porque el hombre aquel al que le llevó tantas preguntas, todas se las ha contestado. Según eruditos, creen que ella viajó 2.400 kilómetros para los latinos, que para Norteamérica serían 1.500 millas, pastor. Amén, sí. Y dicen los versos adelante que ella no llegó con las manos vacías. Ella llevaba presentes, ella llevaba regalos para el templo, para Salomón. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos dos maneras como presentarnos delante de Dios. Una, presentarnos y llevarle y entregarle nuestras inquietudes, nuestras cargas, nuestras debilidades, lo difícil que podamos estar viviendo. Y otra es que cuando estemos en bonanza, en tiempos de paz, cuando estemos en gozo, poderle llevar a Dios también nuestra alabanza, presentarle nuestro gozo, nuestra alegría a Dios y decirle: Señor, gracias por lo que tú me das, gracias por lo que tú tienes en mi vida. Sea en tribulación, sea en gozo, sea en tristeza, en dolor, sea en risa, en alabanza. Dios es tu Dios, tu Rey y tu Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos acá que Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida y no tenemos que tener temor alguno, Así es, porque así como se reveló aquella mujer que viajó kilómetros para alcanzar y poder ver la gloria de Dios, vamos a estar hablando en lo que es el tabernáculo, como por fuera no se miraba nada, pero cuando se entraba a ese templo se podría encontrar aquellos bordados y aquella gloria que solo en Cristo podemos encontrar. Amén.
Derramémonos Entonces, delante aleluya, de Él, a pero sus dice, pies, como Juan 12:3 dice que aquella mujer llegó delante de Jesús y aquel alabastro de perfume lo derramó delante de sus pies. Así derramémonos delante de Él cuando entremos a su presencia, porque ahí está su grandeza, su majestad, su amor. El todo de Dios está en nuestras vidas. Amén. Entonces, pueblo, debemos de ser esa luz para las naciones, debemos de estar conectados a esa sangre preciosa, ese espíritu que nos da vida. Y dice el verso 7, pero yo no lo creía, dice, o sea, ella solo lo había escuchado, pero no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Entonces vemos acá que ella había escuchado solo la mitad, el mundo solo ha escuchado de un Dios vivo, de un Dios poderoso, pero tu iglesia sabes el poder, la grandeza, porque yo sé que en cada uno de los que estamos y hemos vivido las proezas del Señor, el Señor ha hecho maravillas en nuestra vida, primeramente en la cruz del Calvario y segundo en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Pero en el verso 9 dice, Jehová tu Dios sea bendito, que sea agradado de ti, para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Entonces aquí nos damos cuenta que ella se da cuenta que iba detrás de la gloria de un hombre que se había escuchado como Salomón, que se vestía hermoso, que aún la plata la tenía en nada, pero ahora se ha encontrado con una gloria mayor, que es la gloria de Jehová. Es la gloria que usted tiene que tener, mi hermano, sin tener temor alguno. Sea que tenga comida en este momento, no la tenga, bendito sea el nombre de Jehová. Sea que usted esté enfermo o sano, bendito sea el nombre del Cristo vivo, porque usted y yo le alabamos no por lo que Él nos da, sino porque Él es nuestro Padre y su presencia nos da vida y vida en abundancia, y el vivir es Cristo y el morir es ganancia para nosotros. Sí, ella andaba buscando al hombre. Muchas veces como hijos de Dios, no te digo que no, para eso son las autoridades, para eso Dios pone pastores, evangelistas, líderes, para que nosotros nos sujetemos, pidamos consejo, que ellos oren por nosotros, pero al igual que ella, a veces buscamos una respuesta en ellos, queremos solución en ellos. Te repito, los tenemos y Dios los ha puesto como cabezas de la iglesia, como ministros, como personas que nos guían, que Dios les da sabiduría, pero a veces no vamos al Dios de la gloria que los estableció, sino queremos que ellos solucionen, que ellos concedan lo que nosotros pedimos. Dice Jeremías 17:5, y así dijo Jehová: maldito el varón que se ponga su confianza en el hombre. Y la palabra maldito tiene dos sentidos: separado o cortado, o sea, cortado realmente. Entonces, separado, a veces nosotros nos separamos de las bendiciones de Dios porque buscamos a un hombre. Nosotros nos separamos del propósito que Dios tiene porque buscamos a una persona. Nosotros nos separamos de lo que Dios quiere para con nuestra vida porque queremos la respuesta, no donde no está, sino queremos la respuesta de aquel que es hombre como nosotros. Te digo, Dios ha puesto y les ha dado sabiduría para que nosotros podamos venir a ellos, pero el que tiene el todo, la respuesta, y el que sabe lo profundo de nuestra necesidad, lo que estamos viviendo o lo que ha de acontecernos, es el Dios vivo, el Dios de la gloria. Amén. Y gloria a Dios. Vamos a saludar a mi hermano Felipe Espíritu, a hermana Silvia López, Gloria Romero y Fran Ávila, que nos saluda de Oaxaca, y también nos saludan de Chile. Saludes y bendiciones, y que la paz de Cristo esté en sus casas, en sus hogares, y la victoria va sobre los hijos de Dios, porque Él ya peleó todas nuestras batallas en la cruz del Calvario. Entonces vemos que esta mujer iba detrás de la gloria de un hombre, pero se encontró con la gloria de Dios. Y entonces reconoce al Dios cuando dice: bendito sea el Dios que te ha puesto ahí. Se da cuenta que el hombre no es el que está ahí, sino que es Dios el que puso a cada hombre en un lugar, y Él es el único que quita. No sé si pastor me puede ayudar a leer Lucas 11, capítulo 11, amén, gloria a Dios. Verso 31 y 32. Lucas 11. Lucas 11,
31 y 32. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: la reina del sur se levantará en aquel juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón es este lugar. 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Gloria a Dios. Entonces vemos que en ese entonces ellos vieron al mismo Cristo, pero en lugar de adorar, en lugar de buscar al Señor, no creyeron. Entonces dice la palabra de Dios que el Padre le ha dado autoridad al Hijo para que juzgue y juntamente con nosotros seamos coherederos juntamente con Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, verso 2 dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces dice el Señor que va a levantar a la reina de Saba y a aquellos pobladores de Nínive que le creyeron a Jonás, y aquella mujer, sin haber visto al Cristo vivo, había creído en el Dios poderoso. Entonces hoy como iglesia nosotros debemos de tener nuestro corazón dispuesto y clamar y adorar al Señor, estar con nuestras lámparas encendidas para que en el momento que ya sea que el Señor venga o nosotros partamos, podamos llevar esa luz mientras estemos acá en esta vida a los que tienen hambre y sed, aquellos que están con dolor y no han conocido ese Dios poderoso. Así es, amén. Me llama la atención aquí en el verso 32 que dice que también los de Nínive, aquellos que fueron salvos, pero fue aquella generación a la cual Jonás le predicó, porque vamos a ver más adelante en este estudio que las siguientes generaciones perecieron, fueron condenadas. Por eso dice Apocalipsis 21, verso 8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los hechiceros, y habla de un montón de cosas que las personas hacen. Dice que tendrán parte en el lago de fuego, Santo. Que en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces la condenación está cerca para aquellos que no se arrepienten, aquellos que no doblan su cerviz, aquellos que no reconocen su pecado. Así que, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a Mateo 14, 16 para concluir esta primera parte del plan de salvación. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Aleluya. Gloria sea su nombre. Este es un plan que el Señor trae de salvación. A Dios no se le escapa nada. Todo está bajo su voluntad. Y el hombre se ha escapado y se ha apartado de su amor y su misericordia, pero el Señor siempre tiene un plan perfecto, y es el momento que nosotros nos arrepintamos y nos humillemos delante del Señor. Sí, que tomemos el lugar que el Señor Jesucristo nos ha dado en el reino de Dios. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces tú eres una luz que fuiste hecha y fuiste diseñada para alumbrar. Dice que una ciudad edificada sobre un monte no se puede esconder. Tu vida está edificada sobre Cristo Jesús, y no se puede esconder tu vida, ni de la presencia de Dios, ni del mundo que nos observa. Y dice el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. O sea, que nosotros seamos esa luz para aquellos que están en la oscuridad, también como la reina de Saba pueda ver esa luz admirable. Y esto me recuerda a Ruth, como una mujer moabita, como una mujer pagana. Dios la llama y atiende a su llamado, y viene a ser una de las descendencias del Cristo Jesucristo. Amén, y vemos también a aquella mujer que era prostituta, Rahab, y como Dios también tiene misericordia de ella y la levanta, porque había escuchado a través del pueblo de Israel las maravillas de ese Dios poderoso. Dios puede usar nuestra voz. Amén. Dios puede usar nuestra vida para que otros vean la gloria de Dios. Amén. Dice la palabra que somos luz
La palabra es luz y es esta luz vive en nosotros. Nosotros tenemos que ir y predicarla, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Romanos 10:15 al final dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, dice, de los que anuncian buenas nuevas. Y estas son las nuevas buenas de salvación para todo aquel que crea, para todo aquel que tenga necesidad. Y en este tiempo hay una necesidad apremiante, y no solo afuera, sino en el mismo reino de Dios, entre los hijos de Dios, porque muchos han tambaleado su fe en medio de lo que está viviendo ahorita con este virus la humanidad. Muchos han claudicado de su fe y han vuelto atrás porque han negado a Dios y han dicho ¿por qué? Pero tenemos que estar firmes hasta el último momento, porque esto aún no es ni siquiera dolores en la tierra, porque faltan muchas cosas, pero si nosotros estamos firmes, te repito, Él va como poderoso gigante de nosotros, delante nuestro. Él pelea nuestras batallas, Él nos dará la victoria, así como nos dio la vida eterna. Amén. Amén. Y así como Nabucodonosor también fue alcanzado porque vio el poder de Dios en la vida de aquellos 3 hombres en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, y también la vio como testimonio en la vida de Daniel, que le fue fiel hasta la muerte al Señor. Entonces nosotros también podemos ser y tener esa fidelidad al Señor, ser esa lámpara que alumbre a las naciones. Clamemos, y aquellos que todavía nos están viendo y no han conocido y no le han entregado su vida al Señor, que no hay nada que te lo impida, porque es muy sencillo, ¿verdad, pastor? Amén, solo dice su palabra que debemos de creer, simplemente creer, y dejar lo malo a un lado, pero no con tus fuerzas, sino con las de Cristo Jesús. Entonces, con esto pues nos despedimos de esta cápsula de lo que es el plan de salvación, y luego les estaremos dando la segunda parte y tercera para ver lo que Dios hace en Nínive y cómo Dios salva, porque siempre tiene un plan de salvación. Amén, Él ama a esta humanidad que Él quiere salvar, porque Él vino al mundo para que todos nosotros fuéramos salvos. Sí, amén. Y recuerda, el Señor dice que todo corazón contrito y humillado que venga delante Él, no lo echa fuera. No importa cuáles son tus pesares, cuál ha sido el pecado, por qué tú volviste atrás, por qué tú no has querido venir al Señor. Él lo único que quiere es tu corazón, un corazón arrepentido, que lo quiera atesorar, que lo quiera vivir, que quiera que Él sea el reino de su vida. Dios te bendiga, pasa feliz tarde y en la próxima continuamos. Por unas necesidades. Amén, gloria a Dios. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, por esos matrimonios que están pidiendo que sean restaurados en el nombre de Jesús, por esas vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios vivo, el cual proclamamos, el cual nos han puesto, Señor, juntos con mis hermanos, amigos, las ponemos delante de ti, Señor, para que tú seas sobrando en sus vidas, mi Dios. Iglesias, seas Señor, tú, mi Dios, y no, de Señor, hijos, el hombre, sino tu poder, tu soberanía, Señor, ese amor poderoso, todo temor, toda tristeza, toda hechicería, toda mentira diabólica, en el nombre de Jesús, es quitada, Señor, del corazón de aquellos que te busquen en espíritu y en verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Nos van a dar ahí. Venimos delante de ti, Señor. Estragos, Padre. Gracias, en el nombre poderoso Señor de Jesús. Seas tú, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sean de Dios. Feliz noche. Hasta la próxima. Buena noche. Bendiciones. El Señor les guarde y les bendiga. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados de Cristo.